Buenas tardes, soy Francisco Bates Miranda, con matrícula A01039622, y este es mi comentario oral acerca del ensayo de las artes plásticas de Carlos Monsiváis. Empezar hablando del autor. Monsiváis nació en la Ciudad de México en 1938. Él es un historiador, ensayista y articulista. Su obra consiste en el género de la crónica urbana. Destacan por la reflexión que hace la cultura popular. Monsiváis hace la realidad mexicana una obra de teatro. Sus ensayos se caracterizan por tener un carácter didáctico, contienen una visión personal del autor y presentan verdades generales y preguntas retóricas. La visión personal de Monsiváis es muy clara. Monsiváis es un luchador social, novelista de la comedia mexicana, abogado de los derechos humanos, stripteaser de las pulgas intelectuales y políticas de México, crítico de la telenovela nacional, tal y como lo diría Adolfo Castañón. Aún así, Monsiváis en una ocasión dijo: muchos dicen que han cumplido con su deber, y a mí me ha dado mucho gusto no haber cumplido ni con la mínima parte de él, para desgracia o fortuna de esta patria. Ahora, sus ensayos no se dejan atrapar en un género puro, exigen una clasificación, y su posición en la política y perspectiva crítica lo llevó a dar cuenta de aquellos fenómenos literarios, culturales y sociales que implicaban un destacado del autoritarismo, el orden establecido y el conservadurismo. Y sus ensayos están dedicados a la cultura popular. Su criterio, su inteligencia y su esteticismo lo convirtieron en una de las voces más reconocibles del panorama cultural hispano. Él fue una fuerza importante en la promoción de las artes visuales en México. Sus crónicas ofrecen una oportunidad de contar otra vez lo que ya se sabe. A Monsiváis le interesan los sucesos que ya fueron narrados, a medio camino, entre el verismo del reportaje y la distancia irónica de la parodia. Monsiváis es un polemista certero, y si hay una palabra con la cual lo describen sus seguidores es ubicuidad. Ahora hablaré del libro, Historia Mínima, la cultura mexicana en el siglo XX. El libro contiene 39 ensayos que abarcan desde el modernismo hasta la revolución, el nacionalismo cultural, el muralismo, la cultura Monsiváis y las obras de varios artistas. Tales ensayos fueron escritos a lo largo de la vida de Monsiváis, pero fueron recabados en 2010 por el Colegio de México. Estos ensayos pueden leerse aleatoriamente y no presentan continuidad, es decir, los contenidos de los ensayos tienen poco o nada que ver uno con los otros, pero aún así lo que todos tienen en común es que narran la historia de algún movimiento o suceso. No es necesario leer y comprender un capítulo para poder comprender otro. Este libro es la mirada crítica y abarcadora de Monsiváis, que extrae partes de la cultura y lleva a los lectores a investigar e interpretar más allá de lo que dice Monsiváis. El libro se trata de un compendio de la visión de Monsiváis hacia la cultura mexicana. Monsiváis, después de leer y releer pedazos de texto histórico, explora las mil formas en las que la cultura se representa a sí mismo. Vio lo que nunca nadie había visto y así fue como surgieron los ensayos narrados en este libro. El libro es una combinación de texto subjetivo y objetivo, ya que da muchos datos de todo lo que sea que esté hablando, lo cual es objetivo, pero luego lo analiza, interpreta, evalúa y opina, y eso es lo que hace que el texto sea subjetivo, pero siempre sustentado. Toda la temática presente es de historia nacional, vista desde varios ámbitos, como político, artístico, educativo, social, etc. etc. Ahora, el lector se beneficia con la maestría y erudición de una incomparable guía que conoce a la cultura mexicana, asistiendo así a una lección del pensamiento. Estos ensayos son susceptibles a múltiples interpretaciones y contienen los engaños y autoengaños que se presentaron en el criterio de las décadas, la crónica de lo ocurrido culturalmente a partir de entonces. En cuanto al contexto histórico de cuando se escribieron los ensayos, en el siglo XX acababa de desaparecer el término plebe y surgió la idea de lo popular. Fue cuando surgió una discriminación a partir de la idea de que una familia es para alguien que puede permitirse pagar uno. Finalmente hablaré del ensayo, las artes plásticas, la otra vanguardia. El ensayo se basa en la idea central del movimiento de las artes plásticas en México, usando otras ideas secundarias acerca de los artistas manifestándose en el movimiento y las limitaciones que había en México para desarrollarse como artista. Estas ideas secundarias complementan a la idea principal. El ensayo es un ensayo expositivo, ya que Monsiváis presenta las ideas que él tiene acerca de las artes plásticas.
Monsiváis usa un lenguaje subjetivo al momento de describir los lugares, objetos, personas y emociones, pero siempre lo sustenta de alguna manera. Además, tal subjetividad ayuda al lector a formar imágenes de lo que Monsiváis describe. El ensayo está tratado con hechos verídicos y los sucesos narran desde principios del siglo del siglo XX hasta mediados del otro siglo, cuando en México era prácticamente imposible desarrollarse como artista, debido a la falta de lugares donde exponer, falta de educación artística y falta de fondos para los artistas, lo cual lleva a una baja popularidad de tanto los artistas como el movimiento. Monsiváis usa citas textuales y frases de los manifestantes que analiza. Él da una pequeña opinión de cada artista que introduce, siempre acerca de su trabajo o de su estilo de vida. En el ensayo se usa un lenguaje muy formal y un tanto complicado, y Monsiváis saca conclusiones de causa y efecto. Analiza e interpreta el trabajo artístico de los artistas que menciona, e indirectamente invita a los lectores a llevar un poco más allá el análisis. Monsiváis usa metáforas ya sea para describir a los manifestantes o describir algún suceso o evento dentro del movimiento. Al principio del capítulo habla de Rufino Tamayo, lo trata y lo describe como si Tamayo fuera un punto clave en el movimiento artístico mexicano. Ahora, cada uno de los manifestantes presentes en el ensayo tenía algo muy particular que los distinguía de los demás, pero aún así casi todos los manifestantes interactuaban entre sí, y esa interacción fue la que siguió impulsando al movimiento artístico. Finalmente, los factores nacionalistas, textual y contextualmente hablando, proveen impresiones y recuerdos, tratándose del gozo de crear a partir de incitaciones de lo cotidiano, sin dejarse seducir por lo histórico. Para terminar, Monsiváis fue alguien que contribuyó de manera muy indirecta a la idea de lo popular y de la cultura mexicana. Este ensayo es la combinación de todos los aspectos que caracterizan la escritura, el conocimiento, el criterio y el juicio de Carlos Monsiváis. Gracias por su atención.